buenos días, distinguidos amigos. Bienvenidos a otra entrega del Diálogo Libre de su periódico Diario Libre, el periódico que más se lee y que más vende en la República Dominicana. Hoy tenemos un programa de lujo. Vamos a hablar de trabajo, de empleo, de migración extranjera, de política, por supuesto, con el señor ministro de Trabajo, el licenciado José Ramón Fadul, quien también es miembro del comité político del Partido de la Liberación Dominicana y de un grupo muy conocido dentro de ese organismo oficioso que se llama la OTAN. El panel de periodistas que tendrá a su cargo la conducción de este diálogo libre está encabezado por la periodista Inés Aispun, subdirectora de Diario Libre, el jefe de redacción de Cierre, Nelson Rodríguez, el jefe de redacción de la mesa web, Omar Santana, y el subeditor de Economía, Amílcar Nivar. En unos instantes arranca este diálogo libre con el ministro de Trabajo, el licenciado José Ramón Fadul, a quien damos la más cordial bienvenida con nuestro agradecimiento por haber aceptado nuestra invitación. Muy buenos días y bienvenido. Buenos días. Yo creo que el agradecimiento es mío por haberte acordado de mí. Usted tenía mucho tiempo que no pasaba por aquí. Creo que había una sanción que tú tenías de levantarte la sanción, cosa que agradezco enormemente. Cuénteme una cosa, ahí salieron unas declaraciones suyas el otro día respecto a la modificación a la ley de los extranjeros en la República Dominicana, el porcentaje de trabajadores extranjeros en República Dominicana. ¿Qué es lo que usted pretende con la modificación a la ley? La ley 8020, que es una ley ya que tiene décadas, y tiene décadas sin cumplirse, es una ley infuncional en términos reales. De manera permanente el Ministerio de Trabajo vive levantando infracciones. Las infracciones, porque los inspectores de trabajo tienen la facultad, lo nuestro, de levantar infracciones, cosa que casi ningún inspector en ninguna parte del mundo tiene esa condición. Aquí en el Ministerio de Trabajo hay 176 inspectores que hacen su labor. La infracción máxima es 12 salarios, pero por conjunto, no de manera individual, por la violación. O sea que si yo tengo 20 trabajadores pasados a la cosa, es una sola multa de 20. Pues sí. Entonces, es una ley que no viene cumpliéndose hace tiempo. Ha sido violentada en los ingenios, ha sido violentada en la construcción. El gobierno, tanto el gobierno como el sector privado, porque lo vemos en las obras del Estado también, porque tampoco yo puedo negar la realidad que estoy viviendo. Lo vemos en el campo agrícola. Ahora lo estamos viendo en los servicios. Ahora se quejan bastante también, no solamente por los hermanos haitianos, sino los venezolanos, que parece que tienen mejor presencia, y más el campo femenino, que es de aquí que preocupa. Entonces yo digo, bueno, si tenemos esa dificultad que por décadas esta ley no se cumple, es violentada, y no por falta del esfuerzo que hace el Ministerio de Trabajo, porque cumple con levantarle las infracciones. El problema es que aún así persiste esa violación de manera permanente. Entonces, o recrudecemos la ley, o nos abocamos a una discusión amplia, que yo creo que es lo que hay que hacer con todos los sectores de la vida nacional, a ver qué modificación puede producirse a esta ley. Puede ser producirle mayor rigidez, con mayor flexibilidad, pero eso lo va a provocar la discusión que hagamos entre todos. Lo que sí es que ya se amerita que sea modificada la ley 8020, porque es una realidad. La última denuncia que recibimos, nosotros lanzamos todos los inspectores permanentes, los sectores de la construcción, los otros sectores que no les gusta que yo lo mencione, van y se apersonan inmediatamente al ministerio, porque se les pone la multa, pero persiste el problema. Entonces es un problema que nosotros en términos reales, en cuanto a lo laboral, tenemos que afrontar. Yo planteo que nos aboquemos a discutir esa ley. Creo que hay sectores que tal vez quieren plantear mayor rigidez en ella. Hay otros sectores que quieren flexibilizar. Eso depende. Entonces vamos a discutirla y vamos a hacer una modificación acorde con lo que se está produciendo en la sociedad dominicana. Y soy de lo que digo que cuando se quejan mucho de las inmigraciones o inmigraciones, se nos olvida que nosotros somos un país con una gran cantidad de inmigrantes. En Estados Unidos hay más de 1,5 millones. En Europa andan en el orden de 600,000. En Centroamérica andan en el orden de 50, 70,000. En Centroamérica, en esos países pequeños. Y Sudamérica, nosotros tenemos migración en toda parte del mundo. Cuando hablan de mujeres parturientas que vienen aquí, nosotros también teníamos dominicanos que querían ir a parir a Estados Unidos. O sea que también tenemos que ver nuestra realidad para saber también cómo manejar el problema
de esas migraciones en el país y no hablar solamente con esquemas que pueden ser sensacionalistas y que pueden atraer un sector de la vida nacional y metiendo el cuco o asustando con que la fusión, que la integración, que no vamos a fusionar. No, vamos a afrontarlo de manera real y viéndola tal cual las migraciones. En el caso del venezolano, Duarte muere en Venezuela. El padre de la patria nuestra, donde muere es en Venezuela. No fue en Haití. Y a nosotros parece que se nos olvida ahora porque ven una presencia muy activa de venezolanos que debe regularse y se está regulando. Entonces, eso es lo que yo planteo, que nos aboquemos a discutir el problema de la ley. Y yo tengo una posición que en ese momento la voy a externar públicamente también, en cuanto a los artículos que yo creo que deben ser modificados y cómo debe ser abordado el tema. Pero eso es un consenso que hay que lograr, por los medios de comunicación, por los sectores empresariales, los sectores sindicales, todos los sectores. Y luego el Congreso la maneja adecuadamente como ellos consideren, si vistas públicas, regionales o no, ya es otra cosa. Muy bien, doña Inés. En el caso concreto que usted ha mencionado de la inmigración venezolana, la situación es particular, por la situación política, por la dificultad que tienen para conseguir los permisos, etcétera. Incluso se ha llegado en algún momento en tomar alguna medida particular para ese caso y para agilizarles sus permisos de trabajo que puedan estar legal aquí. ¿Cuál es su opinión? No, mire, yo creo que tienen 3 meses, creo que de la migración, sin tener ningún tipo de visado, que es lo que toca. Muchos se están quedando bajo la situación que está viviendo Venezuela, unos pueden estar de acuerdo, otros no, pero hay una situación que está provocando un éxodo muy numeroso, para no llamar masivo, en Venezuela hacia distintos países, porque han perdido su estatus con mucha gente, se han deprimido muchos sectores sociales, y la gente busca oportunidades, y en el mundo hay una movilidad tremenda, no solamente es Europa que lo vivimos nosotros. Yo creo que migración es que debe de tener mayores controles sobre el problema de aquellas personas que vencen en el tiempo establecido. Y nosotros, el Ministerio de Trabajo, a través del sistema de inspección, mantener siempre vigilante para que esas personas cumplan con los requisitos y van a ser contratados. Pero si no pueden conseguir sus papeles y tienen trabajo, ¿ustedes no serían partidarios de flexibilizar ese tema para darles algún tipo de permiso que puedan conseguir el contrato? No, porque la ley es muy rígida. Ahora sí, lo que yo pienso, bueno, cuando yo estuve antes en el Ministerio de Trabajo en el 2005, nosotros emitimos una resolución para proteger esas migraciones en el sentido siguiente, que cuando un ilegal en el país, o un irregular, como le llamamos para no matizarlo, un irregular en el país tuviera casos pendientes ante los tribunales de reclamaciones de prestaciones laborales, que hasta no concluyera su proceso no podía ser repatriado a su país. Porque ¿cuál era la práctica? Contratarlo, después de un tiempo, lo despedían o lo informaban a migración para ser deportado y no pagarle las prestaciones. Bajo el principio de la irrenunciabilidad de los derechos, que todavía no conoce mejor que yo, de que eran ya derechos adquiridos por el trabajador. Eso fue una resolución que todavía está vigente y que yo creo que el tema es que hay que manejarlo en términos de migratorio y en términos de trabajo con la inspección. Pero también tenemos que entender que el llamado, y a veces hago reuniones con los sectores empresariales, que ellos tienen que jugar su cuota de sacrificio, porque ellos tienen que establecer también normas y reglas, es lo que yo creo. Lo que se ha propuesto es alguna especie de permiso especial de crisis para que esta gente que no viene con intención de quedarse pudiera tener un plazo más largo, digamos 6 meses, 1 año, y que al año entonces se pueda renovar. Bueno, en el plan de regularización que nosotros elaboramos, establecimos 2 regímenes para el caso de los haitianos, de los emigrantes, no los haitianos todos, porque en el país hay 118 nacionalidades distintas. Aquí hay hasta norteamericanos que se regularizaron, españoles, del Medio Oriente, venezolanos, colombianos, ecuatorianos, hay bastante, cubanos, chinos, hay de todo, Nosotros establecimos ahí solamente dar 2 tipos de permisos, que fue que nos lo cuestionaron bastante, o de no residentes primero, por el problema de proteger la nacionalidad. Que no fueran no residentes. Segundo, de trabajo o de estudiante. Era el tipo de trabajo que yo creo que puede, en el plan de regularización, ellos
caber dentro pueden encajar dentro de esa reglamentación. De no residente, porque el residente ya te entraña que cualquier situación que se produzca en términos de procreación, ya genera nacionalidad en el fondo. Entonces, eso fue una de las medidas que nosotros adoptamos en el plan de regularización de extranjeros, y creo que los venezolanos podrían entrar ahí. Ahora, ¿qué tenía de limitante el plan de regulación? Que era aquellas personas que ingresaron al país antes del 2011, de octubre de 2011, porque eso fue lo que nos obligó después de la sentencia 68-13 que emitió el Tribunal Constitucional. Muy bien, don Nelson. Ministro, usted es un prominente del PLD, una autoridad. Gracias por eso. Yo quisiera una valoración de la situación interna del partido, incluso a partir de aquellos famosos 3 Twitter de Montalvo, que se dice que están dirigidos a Leonel y a su sector. Por ejemplo, el primer Twitter decía un candidato comprometido con los cambios profundos que se están dando. O sea, tiene que ser una gente de Danilo que esté comprometido con esos cambios. El segundo hablaba de que el PLD proponga al país nuevos rostros. Ya el de Leonel es muy conocido. Y el tercero hablaba de futuro, de renovación, de nuevas generaciones. Hay gente que entiende que hay una confrontación de grandes dimensiones y que Montalvo mete la cuchara, vamos a decirlo en términos sencillos, en un asunto no solamente que no es de su competencia directa, sino fuera de tiempo, porque falta tanto tiempo para el candidato, para él hablar que el candidato sea un nuevo rostro. Mira, compañero Gustavo Montalvo emitió unos juicios que yo lo veo de manera muy particular, pero son juicios que llamaron la atención poderosamente por ser la figura que tiene el gobierno, que es ministro de la presidencia, y una persona de pocas confrontaciones públicas, aunque un hombre de posiciones muy verticales. Lo primero es, está en su legítimo derecho a plantear eso, es lo primero, porque es miembro fundador del PLD, Gustavo. Ha jugado en momentos estelares del partido, ha jugado papeles muy importantes. Yo creo que, y siempre lo he dicho, él tiene una trayectoria muy hermosa en términos políticos, yo lo he visto, y en términos éticos. Gustavo es una persona que amerita que todo el mundo le tenga su consideración y respeto. Ahora, ¿qué pasa en el PLD? ¿Y por qué yo no estoy de acuerdo con esa declaración? Yo no aspiro ya, y lo he planteado en el comité político, y lo he planteado públicamente, a que tengamos un líder que nos unifique, porque no lo tenemos. No hay un líder capaz de unificarnos internamente. Ni en la sociedad dominicana ningún partido tiene un líder capaz de unificar su fuerza. Puede surgir un candidato que todo el mundo, en función de intereses, se sume a él y funcione y se integre a una campaña y lo apoye. Pero sí yo aspiro al sentido de cuerpo, a un partido unido. Un partido unido, aunque tengamos en el caso nuestro 2 líderes que gravitan con mayor fuerza que los demás, que todos nosotros, que son el presidente Fernández, el expresidente Fernández, presidente del partido, y el presidente Danilo Medina. Indudablemente hay otros líderes emergentes que también tienen su cuota de incidencias internas. Entonces yo creo que lo que hay que velar dentro de esto es por nosotros tratar de mantener, que es lo que nosotros hacemos el esfuerzo, mantenerlo unido bajo un criterio de cuerpo y de objetivos comunes que tenemos nosotros, no solamente del manejo del Estado, sino también de las fuerzas políticas que representamos en el país y de la garantía que debíamos dar al sistema de partido. De cara nueva, yo siempre he dicho, y ahorita se lo comentaba a Adriano, yo no sé a qué se refieren con cara nueva, porque a veces quieren ver el ejercicio político con el ejercicio deportivo. Lo ve deportista, pero el béisbol, por ejemplo, es a los 40 más o menos, 41 ya. Bartolo Colón se excedió un poco, 44. El fútbol yo creo que a los 36, 37. Están pasando. Hay boxeo 34, 32. O sea, se retiran pronto. Igual en el vedetismo. Yo creo que no hay vedetismo para gente de edad, de tercera edad. La política es otra cosa. Y el problema es que podía haber un joven con las condiciones propias para manejar un país, con la visión que se requiere, articularse con las fuerzas sociales, interpretar la coyuntura histórica. Como puede haber una persona de edad. Les recordaba, por ejemplo, el caso de Trump, gana con 70 años de edad. Un hombre que no hacía vida de militancia política. Rajoy acaba de cumplir 62, 63, creo, 63 años. Pero Kuczynski gana en Perú, no es, con 80.
Mujica gana con 80 y piensa volver. Y Macron con 40. Con 40. Y buen gobernante ha salido. El caso de Mujica, reconocido, ¿verdad? Entonces no es un problema de edad ni de cara nueva. Yo creo que el debate debe producirse bajo reglamentaciones, que es lo que vamos a plantear nosotros en la próxima reunión del 4 de septiembre en el comité político. Reglamentarnos internamente y que el que surja, surge en el debate. Esto no es un problema de cara nueva o cara vieja. Esto vamos a ver discurso, vamos a ver interpretación de la sociedad, quién se articula, quién asimila la sociedad, a quién está visualizando el país en términos de lo que las grandes mayorías desean para este país. Es lo que hay que ver. Entonces, en ese sentido no estoy de acuerdo. Tampoco estoy de acuerdo con el problema de la reelección. Yo creo que el presidente de la República no necesita interlocutores para plantear su posición. Es un problema que debe plantearlo el presidente de la República en el momento que él considere conveniente, bajo los marcos de la prudencia que siempre actúa. Pero es una facultad de él. Aquí no se habla de idiomas distintos, uno no habla el inglés para necesitar un traductor o interlocutor, aquí todo lo que estamos hablando es español. En ese sentido, ahora yo respeto los planteamientos que él ha hecho porque él está en su legítimo derecho como miembro del partido de plantear eso como funcionario del gobierno, como yo tengo mi legítimo derecho de plantear lo que estoy planteando. Entonces, es la idea que nosotros tenemos, yo particularmente, sobre el partido y sobre la lucha interna que siempre va a existir. El poder es eso. El poder es eso. Y siempre en los gobiernos hay sectores que quieren reelección. No es en este solo, en todo. Hay grupos que se articulan y plantean reelección. Hay otros que son más cautos. Hay otros que se niegan. Pero esos son movimientos que siempre existen en el ejercicio del poder. Lo que yo he visto en mi vida. Muy bien. Vamos mal. Bien. Ministro, el gobierno ha implementado una política de préstamos a microempresarios. Y tiene una campaña pública de que ha gastado una cantidad de miles de millones de pesos para los préstamos a pequeñas y microempresas. A mí me interesa saber qué éxito ha tenido, cómo se ha traducido entonces este dinero que se ha ido entregando en función de la reducción de los empleos y de los trabajos informales, que son un problema para luego la recaudación de riquezas y del juego limpio en los comercios dominicanos. Mira, la economía informal es otro de los problemas que tenemos. No República Dominicana, América Latina, Europa lo está viviendo. Aquí han en un 56, creo que es 57%. Los préstamos de banca solidaria han ido orientados a tratar de llevar a esa persona a la regularización, que es lo que nosotros estamos elaborando ahora, un plan de regularización de esa persona, porque el problema fundamental para esa persona de la economía informal es el problema fiscal, el pagar. Porque, bueno, el caso de Gabriel de Río, por ejemplo, él tiene una empresa virtual, creo que se llama Amusol, que él, esa persona de la economía informal, en esa empresa que tiene, a través de ella la está inscribiendo en la seguridad social. Eso es una modalidad que creó. Se está viendo, pagan a través de esa empresa, en el régimen contributivo subsidiado, no, en el régimen contributivo, pagan su seguridad. Nosotros hemos visto, sí, que la economía informal ha crecido, pero también ha crecido el trabajo formal. Andaba en un 47, 48 a 49% ha aumentado el trabajo formal. Creo que con la política que tiene el gobierno de banca solidaria y las mismas pymes que se están moviendo con mucha inteligencia, están creando emprendurismo y llevando muchas personas a la pequeña empresa. Ahora se acaba de aprobar la ley de las pymes, que es de 1 a 10 trabajadores, la microempresa, que es uno de los grandes problemas que tenemos todavía, que no hemos logrado la reclasificación de las empresas y estamos discutiéndola bajo el marco de la nueva ley. Nos dice a nosotros que ese es el camino para la regularización, pero el problema es el problema fiscal. Se comenzó con una política queriendo cobrar mensual, hubo una renuencia de todos los sectores, luego hubo unos planteamientos que se hicieron de que fuera semestral, luego se habló de cuotas anuales y estaban en la economía informal y a la formal. Ahora, hay que ver lo de la economía informal, que ha crecido bastante, y la microempresa, que ha crecido mucho por la política del gobierno con la banca solidaria.
También hay que ver la economía informal desde el punto de vista de la tecnología, porque aquí hay una informalidad que a través de la tecnología se está manejando. Cuando tú logras en Amazon, cuando tú logras en distintas empresas los artículos. No lo vamos a ver solamente en el chiripero que tú ves, el frutero en las esquinas. Que bueno, entonces nosotros estamos en un plan que estamos concluyendo para ver cómo regularizamos esa economía informal. Hablo de regularizar, porque llevarlo a la legalidad y llevarlo a la microempresa ahora bajo el marco de la nueva ley. Pero por lo menos ya tenemos levantamiento de cuánto hay en cada área, en cada provincia, en cada sector de esa economía, que debemos llevarla a que salgan de la ilegalidad y que puedan recibir la protección social no solamente a través de SENASA, sino ellos pueden entrar al régimen contributivo válidamente. Es lo que estamos haciendo en términos laborales de lo que estoy hablando. Ministro, nos gustaría la posición del Ministerio de Trabajo respecto al tema de la propina. Hay un conflicto con esto. Proconsumidor pide a los establecimientos que cuando los clientes pidan comida para llevar, que no se le cobre el 10% que se establece en el Código de Trabajo para los clientes que consumen en esos mismos lugares, y es una práctica que se ha estado haciendo. Entonces, eso debe estar en manos del ministerio. La propina no es salario, eso lo hemos discutido. La propina no es salario. Ellos quieren a los delivery que le incluyan como salario la propina que se le da al delivery. Eso no puede ser. Al menos que no cambiemos la ley, aunque hay una sentencia del Tribunal Superior nuestro, de la Suprema Corte de Justicia nuestra, que en algunos considerando deja algunos espacios para interpretar que la propina podría ser considerada salario. No es salario. El 10% es de un servicio en los establecimientos. El delivery tiene, cuando va y se le da una propina, es una propina que es incierta y tú no puedes calcularla como un salario. Puedes darle 100 pesos, puedes darle 50, y no es un servicio que te da. Traslada la propina desde el punto de vista laboral no es considerada salario, pero bajo ningún concepto. Pero se debe pagar, el cliente debe pagarla cuando pide para llevar. No, el 10% es una cosa y la propina adicional que ellos están incluyendo no debe pagarse en los delivery, porque no es obligatoria. Estamos hablando del 10% que establece el Código de Trabajo. Es por un servicio. Eso nada más se puede cobrar en los establecimientos, en los restaurantes, en los bares, por el servicio que te da. Se le calcula el 10% de propina. En el caso de un delivery, que la discusión ahí es que anda, ellos quieren a los delivery que se les reconozca la propina como parte del salario. Y no se puede reconocer. ¿Y como comisión? Es que no es una comisión tampoco. Vamos a ver en términos reales lo que es. Mira lo que pasa. Aquí los empresarios tienen que entender, y me voy a dirigir a ellos, que para ser competitivo no es sacrificando al trabajador. Para ser competitivo no es con bajo salario, para no llamar y agregarles otras cosas. Que sean competitivos en términos reales. Porque aquí quieren ser competitivos es sacrificando al trabajador salarialmente. Quieren modificaciones del código con los trabajadores para ser competitivos, que eso evita la competitividad. No pueden estar gustándole las exenciones de impuestos, no pueden estar gustándole las evasiones y los salarios bajos. Vamos a incorporarlo a ser competitivo en términos reales. Es lo que yo creo. Bueno, pero hay un estudio reciente que dice que el problema dominicano es, comparado con Centroamérica, que aquí la luz es 2 veces más cara que la de Centroamérica, el transporte es 2,5 veces más caro que en Centroamérica, los salarios son más bajos que en Centroamérica. O sea, no podemos pelear con Centroamérica en términos de lo que nos ofrece el país. Monopolios de carga que tú tienes que pagar qué sé yo cuánto, monopolio de tal cosa. O sea, es un todo que por algún lado tienen que defenderse. Yo no estoy defendiendo a los empresarios, pero digo, si yo fuera empresario, por algún lado me tengo que defender. Pero acuérdate, Adriano, que en el país no hay libre empresa en términos reales. O nos vamos a engañar también. Aquí lo que hay muchos oligopolios y monopolios y distribución de mercado. Eso es lo que hay. Y que en base a artículos dominantes te están fijando precios. Hoy es lo que estamos viviendo. A eso yo siempre lo he tratado de enfrentar. Cuando estuve en Industria y Comercio, nosotros tenemos el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica. Los artículos que venían de Centroamérica al país, de mejor calidad y a menor precio. Y venían las discusiones, el caso del pollo, el caso de las pastas, el caso de las galletitas, todo. Entonces, ¿a quién tú sacrificas finalmente? El consumidor. ¿Y a quién tú debes proteger? Finalmente, es el consumidor esencialmente. Entonces, en el país tenemos que revisar el mercado en términos reales, porque la libre empresa creo que aquí hay que verla bien clara, si es que existe.
porque aquí hay muchos oligopolios, aquí hay mucho monopolio, aquí hay mucha distribución de mercado. Velo en los huevos, velo en los pollos. El país consume ¿cuántos huevos diarios? Creo que 6,5 millones de huevos, 7 millones sin el trasiego a Haití. Ellos se distribuyen, son 15 los productores. Tú 2 millones, tú medio millón, y lo que te produce el mercado, ellos lo producen. Pero no hay competitividad. Cuando dicen el huevo sube $1, para verlo en términos prácticos. Ajá, cuando te sube $1 el huevo, te sube todo. No hay uno que puede subirle 50 centavos, 25 centavos. El pollo sube $2 la libra de pollo. Óyeme, vamos a ver, entonces hay distribución de mercado en términos reales. Cuando el huevo te sube $1, si tú calculas 6 millones por 3, son 180 millones al mes. Tan sencillo como eso. Entonces, vamos a ver el mercado, Adriano, con esas debilidades que es verdad que la tenemos, pero incorporémonos a ser competitivos en términos reales, sin sacrificar al trabajador. Ya que estamos en eso, ¿qué usted opina del tema de la cesantía? Aquí no tenemos el seguro de desempleo. Bueno, está en la ley. Está en la ley, pero no es. En términos reales hay varios planteamientos que se están haciendo, y yo creo, ahora mismo ya pasó la discusión del Código de Trabajo del Ministerio de Trabajo. Algunos sectores me plantearon que estaban esperando terminar el pacto eléctrico para que nos busquemos la discusión del código. Yo creo que tiene que ser abordado el problema de la cesantía. Hay quienes hablan que de 30,000 pesos para abajo, no violentar los derechos adquiridos, que se hacia el futuro. Hay otros que quieren incorporar elementos nuevos, como el caso de la doméstica, de que de 20,000 pesos para abajo también tenga derecho también a sus prestaciones. Hay muchos planteamientos, pero anularlo así simple y llanamente yo no creo que es lo correcto. Porque aunque es una indemnización la cesantía, indudablemente es una protección al trabajador en el momento de la ruptura del contrato de trabajo. Entonces yo, cuando esa discusión que está establecida y creo que tiene 4 puntos neurálgicos, la vamos a convocar inmediatamente termine el pacto eléctrico, a ver los distintos planteamientos, porque yo sé que hay empresas, muchos trabajadores ya quedaron desplazados, si se quiere, y no se pudieron articular con los nuevos mecanismos que hay, la tecnología. Pero oye, porque tiene 40 años en una empresa, para ellos representa una carga liquidarlo, pero también para ellos representa una carga enorme con su familia salir sin nada. O sea, yo en términos concretos, yo no estoy de acuerdo con la eliminación de la cesantía. ¿Y usted ve a los empresarios totalmente decididos a quitarlo? El sector está en que cree que debe ser modificado el problema de la cesantía. El sector de los empresarios, el sector sindical no. Ramón. Ministro, sabemos que ustedes están abocados ahora en conjunto con el Infotep en un programa, un plan ambicioso de incorporar a personas con habilidades diferentes al mundo laboral. Pero, ¿qué impacto tiene esto en el mercado laboral nacional y cuántos empleos se piensa crear por esta vía? Ayer, por ejemplo, comenzamos un proyecto de 20 personas, más o menos, chicos, sí, con un nuevo modelo que se va a incorporar en el país con una ONG italiana, de aquellas personas con el síndrome de Down, aquellas personas con características de autismo, de ver cómo se puede incorporar al mundo laboral, porque ya en otros países lo están haciendo. Aquí ya en la mayoría de instituciones del Ministerio de Trabajo hay bastantes personas que tienen dificultades, no ven, son ciegos, tengo sordos, que hacen sus labores. No solamente vemos eso, yo creo que la inclusión laboral es un principio fundamental. Ahora, junto con esa inclusión laboral, se está también trabajando en el programa que tenemos dual, del trabajo dual. Incorporar toda esa mano de obra que tenemos nosotros, que no ha podido incorporarse a la nueva tecnología, ellos puedan darles clases y trabajo en el mismo centro de trabajo, que es el trabajo dual, que ahora con el BI se está incrementando y lo estamos fortaleciendo, aunque el Ministerio de Educación tiene una cuota, pero se habló a través de Infotec, conversamos con el Ministerio de Educación para que esa carga pueda ir a través de Infotec y nosotros comenzar a capacitar esos empleados que tenemos que ya no se han podido incorporar al problema de la tecnología. Y entonces viene la educación en el mismo centro, que esa es la modalidad que se está ahora ejerciendo en el país, que Infotec está llevando a cabo. Muy bien. Doña Inés.
En estas mesas de negociación que ustedes organizan están los sindicatos, los empresarios, el gobierno. ¿A quién representan los sindicatos? ¿Quién audita a los sindicatos? ¿Cuántos afiliados tienen? Mire, ¿Hay algún estudio actualizado de cuánta gente está afiliada a esos sindicatos que toman decisiones por todos nosotros? no tengo la cifra, pero las grandes empresas en el país son el 3%, creo que es, de las empresas del país. De la microempresa del 1 a 10 trabajadores anda el 88% de las pequeñas empresas y la mediana anda en 11%, creo que. No me cojan los términos, los números como... Entonces, eso te indica que hay una debilidad en el movimiento sindical, es indudablemente. Ellos lo entienden también. ¿Pero a cuánto representan? Pero voy ahí, la cantidad no puedo cuantificarla, pero le estoy dando los porcentajes de las empresas, la que tenemos a través de la Seguridad Social, que nosotros de la Tesorería Nacional, pero también lo vemos en el campo de los empleadores. ¿Quiénes van a las discusiones en el tripartismo? ¿Son los empresarios? No, una pregunta hago. Donde está el tripartismo, que es una de las magias del Código de 1991 del Trabajo, yo creo que hay que sincerizar las cosas en el país. No solamente vamos a cargarlo al sector sindical, que si esta medida se ha debilitado, está débil y debe reincorporarse y buscar nuevas modalidades en el mercado, pero también el sector empleador. Está anticuado también. Yo me estoy basando en el modelo del tripartismo. Yo no veo muchos empresarios en el tripartismo. Veo funcionarios de las empresas. Los sindicatos también los mismos. Y el gobierno, van funcionarios del gobierno. Y el tripartismo de empleadores, trabajadores y gobierno. Ministro, el asunto de la corrupción está de moda. Incluso todos los FAO se le están pegando al PLD. Está el asunto de Odebrecht y el curso que ha tomado, que ha tocado incluso a miembros del comité político. ¿Cómo usted valora este movimiento? ¿Y cómo usted valora que parece que hablar de corrupción en este país es nada más hablar del PLD? Porque yo no veo que se refieren a ningún otro sector de la vida nacional, ni empresarial, ni nada. Mira, nosotros tenemos 3 periodos seguidos, ¿no?, en el gobierno. Yo creo que vamos para este cuarto seguido, olvidándonos del primero, del 96, 2000. Indudablemente eso en el país representa para nosotros una carga pesada. Ver los mismos rostros en muchas funciones públicas, el mismo partido gobernando, pero el partido que gobierna es con el favor del pueblo dominicano. El partido que tiene mayoría en el Congreso es con el favor del voto del pueblo dominicano. O sea, el pueblo que nos ha otorgado esos poderes, no es que lo hemos usurpado, ni conjunta cívico-militar, ni con golpe de Estado. Bajo las reglas de juego establecidas en el país, hemos logrado el favor del pueblo dominicano para manejar estas estructuras del Estado y hemos desarrollado el país. Yo veo el problema de la impunidad. Todo el mundo está contra la impunidad, todo el mundo está contra la corrupción. Y yo cuando veo el movimiento verde que surgió, yo no lo veo negativo. Al revés, lo que tiene que cuestionarse son los partidos minoritarios que no pudieron articularse en el proceso, que quedaron desplazados por el movimiento verde. Y no dieron un respiro incluso en términos políticos, de partido político. En términos de partido político, ellos quedaron desplazados fuera del proceso. Al final han tratado de incorporarse el PRM y algunos de ellos y no lo han logrado. Y ahora el Falpo, que tiene un mayor control interno. Yo creo que el PLD en el gobierno que ha hecho mayores aportes para el problema de la transparencia, para el problema contra la impunidad. Y vean todas las leyes que se han hecho. No ha tocado porque el PLD tiene 17 años seguido en el poder. Ven los mismos actores, o muchos de los mismos actores, aunque hemos nuevas caras hay en el Estado de manera permanente y en el partido. La gente habla de renovación. Porque si coge, hay una cantera de nuevos funcionarios que eran miembros del partido que la gente no le veía en los escenarios públicos. Y lo vemos ahí gobernando. Que podemos mencionarle cantidades que hay ahí. Sin embargo, se nos enrostra el problema
de la corrupción como si fuera un fenómeno nuevo y que nada más toca el PLD. Yo creo que es un problema social, es un problema de una cultura que hay en el país, y no en este. Porque detrás de cada político corrupto hay un empresario corruptor. Es un principio viejo, creo que lo decía Camping en Venezuela. Yo lo que creo que nosotros debemos ser sinceros, afrontarlo, y el que cometió un hecho irregular, que pague por ello, que se ha llevado a los tribunales. En eso estamos de acuerdo todos. Todo. Esa corbata verde a mí me gusta vérsela. Ese es el verde Diario Libre. Es de Diario Libre. Pero el verde Diario cuando Libre. se dio el movimiento que surgió, ese movimiento clase media, que también tenemos que ver eso, clase media. Muchas clases medias del país tradicionales ya no son clase media. Cayeron, lamentablemente, a un sector más bajo del sector de la producción, ¿no es así? Al caer, ellos creen que los culpables son los gobiernos, porque muchos eran los hijos de papá y mamá que dominaban los pueblos, iban al conte, iban a los clubes, andaban en los vehículos, iban a los mejores bailes, estaban en los mejores colegios. Al morir los padres, yo lo estoy simplificando, al morir esa generación, muchos se han deprimido hacia abajo. Y eso le ha provocado a muchos de ellos incorporarse con indignación, creyendo que su situación ha sido producto de los gobiernos del PLD que están en estos momentos. Hay otros que no, hay otros que válidamente tienen su criterio, que son clase media también, y otros clase alta, que tienen el criterio de luchar contra la impunidad, contra la transparencia, hay de todo. Pero ese es el marco que hay. Pero nosotros no nos oponemos a nada de eso, al revés. Y el que cometió un error que se ha sometido. Ahora, también en el país se levantan muchas falsas informaciones, muchas imputaciones falsas. Somos muy ligeros a veces jugando con la moral de la persona. Y el derecho al buen nombre familiar, personal, social. Hay de todo. Pero estamos como partido nosotros comprometidos con que se siga el régimen de transparencia, fortaleciendo el sistema judicial y creando mecanismos de controles. El problema es que con fortunas, ejemplos típicos de fortunas que no se pueden explicar, los casos nunca progresan en la justicia. Deben llevarse. Pero no progresan, lo sueltan a todos. Y el PLD controla la justicia. No controla la justicia, tiene incidencia, porque es que no, tú me hablas de la Suprema Corte de Justicia. De todos. No, porque todo ese andamiaje que está ahí no surgió con el PLD. Pero de abogado. Del 97 para acá es del PLD. No creo. El primer Consejo de la Magistratura de la época moderna lo hizo el PLD. Sí, pero el Consejo, yo fui parte del primer Consejo. Creo que la estructura judicial del país no nace con los gobiernos del PLD. Que debe tener su independencia, todo el mundo está consciente que tiene que tener su independencia y que juegue su papel. Porque si se instrumentan expedientes con poca fortaleza, y es un problema de instrumentalización de un expediente tal vez mal instrumentado, pero también si se le quiere a una persona sindical de un hecho doloso y quiere implementarse en un expediente que no hay base para ello, tampoco. Yo creo que la justicia tiene que seguir fortaleciéndose y ser independiente. No creo que toda la justicia tampoco surgió con nosotros, no lo veo. Busca la cantidad de jueces y los años que tienen en el ejercicio, presidente de corte, tribunal de primera instancia, no solamente ver la Suprema, que también hay de todo. Don Omar. Bien. Ministro, en el pasado aumento salarial hubo una parte que se incrementó a un 13% del 20% que se llegó a un acuerdo, o que se forzó a un acuerdo, y el 7% sería para noviembre. Primero de noviembre. ¿Perdón? Primero de noviembre. Exacto. ¿Ustedes han detectado algún comportamiento extraño? ¿Ustedes creen que luego de esos aumentos de cancelaciones, ese tipo de cosas? Que no lo cumple está sujeto a indemnizaciones. Acuérdate que nosotros somos signatarios de la OIT y de los convenios de la OIT. Los acuerdos y las resoluciones emitidas por el Ministerio de Trabajo tienen fuerza de ley, en el caso del Comité Nacional de Salario. Es la ley. El que la viola está sujeto a la sanción establecida. Pero el día primero entrará el 7% en vigencia. Y ahora entró el 15% de los bares, hoteles, el 15% de aumento. Todo el mundo sabe que hay que reajustar los salarios. Todo el mundo está consciente. Mucho se ha dilatado el país en eso. Y hay un rezago
que en algún momento habrá que buscar la manera de compensarlo, porque hay un rezago en términos de los reajustes. Aquí hablamos de aumento, no es aumento. Debieran ser revisados con la indexación que se produce normalmente, pero... La segunda parte de su pregunta era si se habían ocurrido despidos por razón de los aumentos. No. A donde yo tenía el temor y ya no lo tengo es con el problema de la reclasificación, porque ya estamos llegando a acuerdo con ella y va a regir no para ahora, porque el problema es que si nosotros tenemos grandes empresas, medianas empresas y pequeñas empresas, el salario mínimo en la pequeña empresa era 7.883 pesos, sube ahora a 9.800. El de la mediana andaba en 8.880 por ahí pesos y la grande en la 12.000. Si nosotros reclasificábamos y mandábamos la mediana a la pequeña, en términos reales no íbamos a producir aumento salarial. Exacto. De ahí por eso siempre planteé, discutamos la reclasificación después del aumento, porque entonces en términos reales sería una burla. ¿Me entiendes? Entonces esa fue la discusión que se produjo y que me produjo en cierto momento cierta inquietud. El problema con la discusión de la reclasificación, porque en términos reales que íbamos a burlar el aumento salarial. Muy bien. Vamos. Ministro, permítame un 2 por 1 ahí en la pregunta. Me gustaría saber de algo que ya usted tocó al principio, la informalidad, cuando Omar habló, en qué se ha fallado, porque el gobierno ha estado realizando un gran esfuerzo por aumentar la formalidad, la formalización y creando empleos. Entonces yo tengo aquí las estadísticas del Banco Central que dice que a marzo de 2017 la informalidad se colocó en un 58%, 58.9%, o sea, ha venido aumentando desde 2014. Correcto. ¿En qué se ha fallado? ¿Qué usted cree que ha fallado, que no ha permitido bajar la informalidad? Y la otra es, ahí mismo, sobre el tema de... el tema de las prestaciones laborales en el sector público. Usted sabe que con la ley de función pública llegamos a un acuerdo de que se iban a dar prestaciones a los despidos, a los empleados de carrera. El CENUS ha denunciado que no se está cumpliendo esa parte. Mira, acuérdate que la administración pública se rige por el Ministerio de Administración Pública, el MAS. El Ministerio de Trabajo solo regula el sector privado. Esa es una parte que no nos toca a nosotros, por lo tanto no quisiera incursionar en un área que no es nuestra. En cuanto a la economía informal, les decía, yo creo que el problema ahí, ellos se aduce primero, yo creo que el camino es la formalidad y todo el mundo lo sabe. El problema del código es uno de los elementos que se aducen, que yo creo que es el primordial que ellos están planteando en estos momentos, por el problema de la cesantía y otros elementos que tiene. Ya la libertad sindical no creo que es un gran problema para la formalidad. Y lo otro, ellos quieren una serie de modificaciones en la misma ley 8701, que es otra de las cosas que estamos abocados a la discusión de la modificación, tanto para el problema de seguridad social como para el régimen de pensiones. Son de los escollos que se están viendo para el surgimiento del fortalecimiento de la economía formal. Yo creo que el camino es a las empresas darle las mayores facilidades posibles y una serie de modificaciones que están en discusión, que hay que producirlas. Ese es el camino, porque no hay una receta concreta que para tú poner una empresa te voy a dar el subsidio, no. Yo creo que el problema es legal, de la estructura legal que tiene el país, que debe ser objeto de modificación. Es la única manera. Y la impositiva. La impositiva. Si usted le pone los anticipos a la pequeña empresa, la descapitaliza. La descapitaliza. Ese es el camino. Ahora, la economía informal es una realidad. Está en ese 58. Yo creía que estaba en 56. Los números son... Sí, pero en Europa es fuerte en estos momentos la economía informal. Y en Estados Unidos, y con la nueva tecnología que la estamos viendo solamente en la freiduría, en las esquinas, hay una economía informal que está modificando todo el mundo laboral. El mercado laboral lo está modificando. Lo está modificando. Y nosotros tenemos que ver eso. Don Ramón. Ministro, hay una preocupación del sector salud por la implementación de la ley de examen único de competencias.
se ha planteado la situación de que esto es una violación al derecho que tienen los profesionales de la salud a ejercer. Queremos saber cuál es la posición del Ministerio de Trabajo sobre esto, si se quiere, esta imposición que se está haciendo con el examen único de competencias. No tengo opinión de eso ahora. Déjame consultar con mis asesores y buscar ese planteamiento para darle la respuesta. Muy bien, Ginés. Ministro, siempre se habla de la incorporación de la mujer al trabajo como una de las vías más rápidas para un crecimiento económico de un país. Pero siempre se habla también de la brecha salarial, de que a las mujeres se les paga menos que al hombre por el mismo trabajo. ¿En República Dominicana es así? ¿Tienen datos? A mano no les tengo los datos. Ahora si creemos en la igualdad, vamos a la igualdad. Por eso yo siempre me he opuesto a las cuotas. Una mujer una cuota tanto, esto no, igualdad, vamos a la igualdad, 100% todo. Pero no tengo los datos, podría averiguarlo para mí. Muy bien. Don Nelson. El PLD, Monchi, déjame tutearte, en Ara somos un pueblano. A veces es un partido un poquito cerrado, que no se sabe lo que sucede adentro. Ahora mismo hay un gran debate, no ahora mismo, tiene años, pero está candente, que es el de la ley de partido. Se decía que el PLD avanzaba capítulo por capítulo, pero que llegó un momento en que se trancó, que Danilo planteaba una cosa con relación a las primarias, si abiertas, si cerradas, si el padrón, que Leonel planteaba otra cosa. Yo sé que el PLD está de acuerdo con la modificación de la ley de partido, pero ¿cuál es el momento actual? O sea, no me diga que están de acuerdo porque estamos de acuerdo. Mira, todo el mundo. no estamos de acuerdo y yo quisiera que la aprobaran con errores incluso, pero que la aprueben y luego vamos a corregir los errores con leyes complementarias. Ahora, ¿cuál es la discusión? Sobre simultáneas abiertas, primarias abiertas y el problema de los fondos de los partidos. Todavía no están de acuerdo, Leonel y Danilo. No es Leonel y Danilo, la discusión es que los mismos partidos minoritarios temen. Muchos quieren ver eso, el problema de las simultáneas abiertas, que tienen las primarias abiertas, simultáneas, de que puede ser unas elecciones anticipadas. Mucho. Y los partidos minoritarios creo que tienen objeciones muy concretas. Yo estoy de acuerdo que sean simultáneas, todas. Y creo que en Sudamérica eso no han sido elecciones anticipadas, porque el partido que lograron una mayor inscripción de sus miembros, una mayor participación, quedaron en tercer lugar. ¿Simultáneas con qué padrón? Con el padrón de la Junta Central Electoral también, porque ahora los partidos para ellos mismos sí tienen que tener cada partido su padrón que lo establece la misma ley. Franklin dice que es un padrón especial. Bueno, esa es la opinión de Franklin, esa no es la de PLD, es como la opinión mía, no es la de PLD. El comité político sobre eso no ha determinado nada, nosotros no hemos resultado sobre eso. Ahora sí, que el Congreso apruebe la ley de partido, porque es una necesidad. Y si tiene algún error, una ley complementaria, luego lo subsana, porque tenemos que ser. Y el problema del fondo, si fondos abiertos no, es una de las discusiones establecidas, que yo creo que son uno de los puntos que en estos momentos están concitando mayor confrontaciones, pero no por parte del PLD. Algunos que quieren los fondos abiertos y otros que crean límites. Esos son los dos puntos, yo creo, esenciales que están en estos momentos con mayor confrontación. Pero yo estoy de acuerdo que y ahí entra la cuota de la mujer también. Que lo que le digo, la cuota de la mujer siempre está, pero la mujer no debe dársele una cuota, es el 100%. Lo que pasa es que en materia política la dejan en el 10, en el 5, si se descuida. Pero ya con el problema, con el problema que tenemos de las distintas, del proceso de elecciones, el que gane. El que gane más cantidad de votos, ya no es una cuota de los partidos, salvo lo que les tocan a nivel nacional. Ya no es los partidos. Bueno, ojalá sea así. Don Omar. Bien, usted hablaba, nos tocó hacer unas cuantas preguntas atrás, el tema de las figuras que se mantienen en los partidos políticos. Se puede tener un partido relevo, o sea, un cambio de figuras desde el poder, porque yo lo considero muy difícil que mientras se esté ganando se pueda pretender que haya un relevo. Pero hubo relevo. Danilo sustituyó a Leonel. Un relevo generacional. Pero hay un relevo, busca a los funcionarios. ¿Tú lo ves a nivel de candidatura, a nivel de funcionarios o cómo lo ves?
A nivel de partido, en el comité político. El comité político es el que más se ha renovado. Uh-huh. Te lo menciono. Somos 34. Nuevos, ¿cuáles entraron? Gonzalo Castillo, Carlos Pared, Miriam Cabral, Yomaira Medina, Julio César Valentín, Abel Martínez, Rubén Bichara, Simón Lizardo, Radamés Jiménez. De la vieja guardia, ¿quiénes quedan? 7 o 8. Ese es el organismo que más se ha renovado. El comité central, éramos 20, acuérdate, 17 miembros, ahora somos 600. Tú vayas y ni conoces a veces los compañeros. O sea, cuando se habla de renovación, no sé a qué se refiere. El comité político del PLD es el que más se ha renovado, o se ha remozado. Se ha maquillado. Nuevos tenemos 20 y pico miembros. Se ha incrementado. Bueno, nuevos miembros. Porque vamos a verlo en términos reales, no es así. El comité central somos 600 y algo. Nuevo ahí hay 400 y algo. Que no se ha hecho elecciones en los comités provinciales y municipales es otra cosa. Pero hay cambio. Tú no estás viendo distintos actores. Ahora entró Rubén Maldonado, presidente de la Cámara. Reinaldo se quedó. Abel Martínez cogió de alcalde por Santiago. Aquí está varios distintos, el Cañero. Pero cambiarse de puesto no renovarse. O sea, eso es jugar al... Entonces, no es renovarse, eso es jugar. Entonces, los periodistas cuando cambian de un lugar a otro, no se renovan. Ellos están jugando cuando se van de una empresa a otra. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo un gobierno. Porque, no es lo mismo un gobierno que una empresa privada. Pero esto es elecciones libres. Eso fue lo que yo le dije de la cara nueva. Usted quiere decir que los periodistas viejos, pero que no es lo mismo como ella dice, gobernar, ser el poder. ¿Estamos hablando de partido o de gobierno? Ella me está hablando de partido. Pero en el caso del PLD es lo mismo. No. Pues están en el poder. El gobierno no tiene cara nueva. ¿Cuántas le menciono? ¿Le menciono? Comenzamos con Machena, José Ramón, Gonzalo Castillo, Navarro, Luis Henry Molina, Flavio Darío Espinar, Gustavo Montalvo, que es un militante viejo, no estaba en esa función, Bichara, que ocupa la función, Enrique Ramírez, Bajín, una cantidad enorme le puedo mencionar. Está la de la mujer, la de la juventud. ¿Dónde está la cara vieja? Que parece que estamos enfocando la cosa mal. El gobierno tiene nuevos funcionarios que no estaban en el escenario, nuevas figuras que han hecho nombre. Y puedo mencionarle más, porque es así pensando en términos rápidos. Déjeme hacer una pregunta, porque usted tiene la cualidad de que fue ministro de Interior y Policía y ministro de Trabajo. Y hay un tema que afecta al trabajo, que es la seguridad ciudadana. Hay muchos asaltos de personas saliendo de su trabajo o caminando hacia su trabajo. Hay problemas que la gente tiene que cambiar hasta sus hábitos de vida. ¿Qué usted recomendaría para mejorar el clima? Yo lo que no quisiera opinar sobre ese tema, porque ya yo no estoy en el Ministerio de Interior. Y no creo que se va a sentir cómodo que yo haga sugerencias desde otro ministerio a ese ministerio, públicamente. Pero su experiencia. No creo que se va a sentir cómodo el ministro. Mirándolo desde el punto de vista laboral. No, es que yo tampoco me sentiría cómodo pues penetrando en un área, que me penetre en el área mía un funcionario. Por respecto al compañero, el ministro Carlos Marante, yo ya esa es una lectura que no quisiera dar. Pero usted percibe un problema de seguridad ciudadana. El gobierno está haciendo todos los esfuerzos para combatir el problema de la inseguridad. Doña Inés aquí se ríe un poco, pero creo que en el mundo no lo vamos a ver en República Dominicana como un fenómeno particular. Yo creo que los índices aquí son muy buenos. No es que no hay inseguridad, pero los índices son muy buenos. Y el avance del 911 es extraordinario. Ahora va para Bonao, va para Moca, tu tierra. Está ampliándose. El 60-70% de la población, creo que en menos de un año, tendrá 911, que también es un aporte. Muy bien. Don Amílcar. Sí. Ministro, el tema de la seguridad social, hablando de todo este tema de laboral y de informalidad y todo eso, vemos que inclusive los empleados formales adolecen de un buen sistema de seguridad social.
ya sea en el tema de salud, cuando la cobertura no es muy buena, en el tema de las pensiones se ha dicho que con lo que están cotizando ahora no va a dar a la mayoría no le alcanzará para una pensión mínima. ¿Qué hacer con este tema para que haya una real seguridad social? Que estamos en la discusión de la modificación de la ley 8701. Incluso los catálogos también de prestaciones lo estamos revisando. ¿Cuáles son sus principales planteamientos? Son muchos. La discusión es una modificación que va a ser sustancial, que se va a producir. Incluso con la RS. Hay muchos planteamientos que están ahí. ¿Bajarán aún más las comisiones de las... Mejorar las condiciones de la seguridad social? Las comisiones, me refiero a las comisiones de las administradoras de fondos de pensiones. Mira lo que pasa, en la discusión en estos momentos, cuando yo llegué al Ministerio de Trabajo y sigue ahí, está bajo el ministro de la Presidencia, de la modificación de la ley 8701. Ahora nosotros somos parte, pero no está bajo el control del Ministerio de Trabajo. Y se ha avanzado, que ellos vienen avanzando junto con los distintos sectores, en la modificación que se va a plantear para enviarse al Congreso. Muy bien, don Ramón. Ministro, un tema, si se quiere viejo, pero que se mantiene, es el tema de las empresas hablando ya del tema de seguridad, de las empresas de seguridad privada y la situación de que contratan personas de avanzada edad y no cumplen con estos requisitos de seguridad social y todo lo demás. ¿En qué está el ministerio en esa parte de las empresas de seguridad privada? Es que están bajo el marco de la ley. Están igualitas. En el momento salarial les toca igual. Muchísimas gracias al licenciado José Ramón Fadul, ministro de Trabajo, por su participación en este diálogo libre. A todos ustedes, muchísimas gracias por la atención prestada y hasta un próximo diálogo libre. Buenos días.